Vamos a hablar de cómo se comportan las derivadas con respecto a la composición de funciones en varias variables. El objetivo es encontrar una generalización de la regla de la cadena. Simplemente para recordar un poco lo que era la regla de cadena de una variable, aunque ya está en el video de repaso. La regla de la cadena en R dice que si yo tengo dos funciones f y g y las compongo, recuerden que esto significa f evaluado en la función g. Entonces, la derivada de esa composición es la derivada de la función de afuera evaluada en la función de adentro por la derivada de lo de adentro. ¿Ok? Entonces, es una combinación entre lo que varía la función de afuera, como estamos evaluando en una función distinta, esta función pasa a ser el dominio de esta función de afuera, y luego la variación de la función de adentro. Así estamos considerando ambas variaciones. En el caso de funciones en varias variables, primero vamos a trabajar con composiciones un poco distintas. Vamos a trabajar con una función f de Rm en R y una función g de Rd en Rm. Ahorita van a ver por qué va a ser así. La función g, como es una función cuyo codominio son m entradas, entonces es una función de m entradas, donde cada una de las entradas es una función de Rd en R. ¿Verdad? Lo que hemos mencionado anteriormente, que una función cuya entrada es vectorial son simplemente m funciones cuyos resultados son números reales. ¿Ok? ¿Por qué se necesita una función así? Básicamente, f es una función que recibe, vamos a escribirlo de esta forma. Vamos a hacer un diagrama. Tengo acá Rm, o sea, vectores con m entradas. Tengo acá R, los números reales, y tengo acá RD. Entonces, la función f recibe un vector de m entradas y me devuelve un número real. Eso es lo que dice esto de acá. La función g recibe un vector de d entradas y me devuelve un vector de m entradas. Entonces, la función g viene de aquí para acá. Es decir, recibe, eh, recibe acá D entradas, las transforma en M entradas, y las M entradas F las transforma en un número real. ¿Ok? Entonces, la composición de ambas funciones es todo ese proceso. ¿Verdad? La composición F, composición G, hace eso de ahí, ¿verdad? Es decir, la función g me devuelve m entradas, esas m entradas las meto en la función f y f me devuelve un número real, ¿verdad? Entonces,
La composición f composición g es una función que va de Rd a R y se ve así. Sería, voy a escribirle las variables también. Sería desde x1 hasta xd, ¿verdad? Porque toma un vector de d entradas y me devuelve f de la función g evaluado en x1 hasta xd, pero la función g es a su vez m entradas, ¿verdad? Entonces sería de g1, x1 hasta xd, g2 desde x1 hasta xd, y así hasta gm desde x1 hasta xd. ¿Ok? Entonces, así es como se ve una composición en varias variables para ese tipo de funciones. Muchas veces se utiliza la notación f de u1, u2 hasta um. Se le ponen nombres de variables diferentes. Y g de x, g del vector x sería g1 de x, g2 de x, hasta gm de x. O sea, f es una función que recibe m variables, entonces la idea es que g, uno mete cada una de las funciones de g en cada una de estas variables. ¿Ok? Y el teorema que nos interesa para composición de funciones es cómo derivar una composición de esas. Y eso es precisamente la regla de la cadena. Según la numeración que tengo aquí en las notas, es el teorema 5 de este capítulo de derivación, regla de la cadena. Entonces, las mismas condiciones sobre las funciones, sea f una función de Rm en R, g una función, bueno, voy a ponerle quién es g, g es igual a g1 hasta gm, una función de Rd en Rm, eh, tales que g1 hasta gm son de clase C1, son de clase C1 en algún punto A que pertenece a Rd. Clase C1, recuerden que significa que las derivadas son continuas, que existen y son continuas, y f de clase C1 en el punto G de A, que es igual a G1 de A hasta G sub m de A. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Las funciones g son derivables en a y las derivadas son continuas. F tiene que ser derivable en g de a, ¿verdad? Porque de nuevo, g se evalúa en a y f se evalúa en g de a. Vamos a ver la composición. Ok, entonces sea h igual f composición g, es decir, h de x es igual a f de g1 de x hasta gm de x. H es una función de Rd en R, como vimos en el diagrama anterior.
Entonces, la conclusión del teorema es que H es de clase C1, H es de clase C1 en A, y además, como es de clase C1, quiere decir que se puede derivar. Y lo que voy a escribir a continuación es la fórmula para la derivada parcial de H. Vamos a ver, sería algo así como la derivada iésima de H en A, es decir, la derivada con respecto a la variable I, es igual a la derivada de f con respecto a la primera variable, evaluado en g de A, por la derivada iésima de G1 evaluado en A, más la derivada de f con respecto a la segunda variable, evaluado en g de A, por la derivada iésima de G2 evaluado en A, más la derivada mésima de f evaluada en g de A, por la derivada iésima gm evaluada en A. Vean que son como unas sumas de un montón de reglas de la cadena, ¿verdad? Básicamente una para cada función de estas de acá, ¿verdad? Cada uno de estos términos tiene la forma de la regla de la cadena en una variable. Sería la derivada de f, evaluada en lo de adentro, por la derivada, perdón, aquí sería así, la derivada de lo de adentro. Ahorita escribo la forma explícita para x, y, z, para que se vea un poco más clara la fórmula. Y bueno, esto lo puedo escribir como una suma, ¿verdad? Sería la suma desde j igual a 1 hasta m, de la derivada jésima de f, evaluado en g de a, por la derivada iésima de gj, evaluado en a. Vean que yo lo que quiero aquí es la derivada i de la composición. Por decirlo así, esto es como, digamos que esto sea la derivada con respecto a y de la función h. Entonces sería algo así como la derivada con respecto a y de la función h es la derivada de f, evaluado en lo de adentro, por la derivada con respecto a y de lo de adentro. Pero como f tiene varias variables, tenemos que derivar todas las variables de f. ¿Ok? Eh, vamos a ver. La prueba, voy a escribir más o menos un esquema de la prueba. La derivada iésima de la función h evaluada en a es el límite cuando h tiende a cero de, recuerden que la función f es la composición, ¿verdad? Sería f de g1 a 1 a i más h a sub d. eh, Vamos a ver si cabe todo en una línea. Gm de a 1 a i más h a d menos f de g de a. Todo eso entre h. Recuerden que, de nuevo, la función h es f evaluado en g, ¿verdad? Entonces, aquí me falta un paréntesis. Entonces, acá es f evaluado en g
es la definición de derivada, ¿verdad? Aumento en h la variable iésima, porque estoy calculando la derivada iésima, y le quito en el punto, ¿verdad? Recuerden que siempre está evaluado en el punto, dividido entre h. Ok, entonces, voy a hacerlo para el caso, m igual 2, pero el resto es similar. Igual que la prueba del termal, valor medio, que el resto es similar, pero un poquillo más tedioso. Caso m igual 2, eso es el límite cuando h tiende a cero de f de G1 evaluado en a más h veces ei, G2 evaluado en a más h veces ei, menos f de G1 evaluado en a y G2 evaluado en a. Todo eso entre h, donde ¿quién es ei? Ei es el vector de la base canónica, que es puros ceros, un uno en la posición i y el resto ceros, ¿verdad? Aquí sería, ese uno sería en la posición i, ¿verdad? Entonces, esto es otra forma de escribir esto que uno está haciendo acá, ¿verdad? Cuando uno escribe a más h veces ei, básicamente lo que está diciendo es, este vector son puros ceros excepto por un 1 en la posición i. A la hora de multiplicar por h, me queda un vector que son puros ceros, excepto por un h en la posición i. Entonces, a la hora de sumar a más ese vector, estaría haciendo exactamente esto, sumando un h en la posición i. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Puedo hacer lo mismo, el mismo truquillo que se hacía para la parte del valor medio, de sumar y restar cosas. Entonces, por ejemplo, aquí puedo sumar f, voy a copiar y pegar lo de arriba. Tengo esto de acá. Eso, menos, ahora le resto lo mismo, a más h e i, pero con la segunda variable g2 de a, más esto mismo, creo que no me va a caber, vamos a tratar de agrupar un poco diferente, menos f de g de a, todo eso entre h. Y vamos a agrupar de dos en dos. Vean que la idea es que estoy agrupando en dos diferencias en las que varía solamente una de las variables, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí para terminar es agrupando de dos en dos y aplicando la definición de derivada en una variable,
se obtiene el resultado. Voy a verlo, por ejemplo, con la primera fracción. Por ejemplo, el límite cuando h tiende a cero de la primera fracción sería f de g1 a más h e1 g2 a más h e1 menos f de g1 a más h e i g2 de a entre h. Esto, vean que la primera variable está fija, entonces lo podemos ver como si solo estuviera variando la segunda variable. Ahora, lo que se hace acá usualmente es multiplicar y dividir por lo que está variando. En este caso sería G2, voy a multiplicar por G2 de A más HI menos G2 de A entre lo mismo. O sea, estoy multiplicando por un 1. Ahora, eso yo lo puedo agrupar diferente. Yo puedo agrupar esto con esto. Voy a escribirlo de esta forma. Es igual al límite cuando h tiende a cero. Voy a copiar todo esto mismo de acá y lo voy a agrupar un poco diferente. Sería eso. Pero ahora el h lo voy a mandar aquí abajo. Voy a mandar esto para acá. El h para acá. Vean que aquí se ve medio feo, ¿verdad? Pero lo pueden ver como que es una función algo menos algo. Y aquí está el algo menos algo, ¿verdad? Entonces esto es, o sea, eso lo pueden ver si vieran la definición de derivada de una variable. Aquí ustedes lo que tienen es como el x menos a. O sea, eso sería como f de x menos f de a. Y aquí esto sería como el x menos a. Bueno, aquí voy a poner otro nombre de... Eso sería como f de x menos f de a. O sea, es una función que se ve fea, ¿verdad? Pero al final de cuentas es una función evaluada en algo menos la función evaluada en otra cosa y abajo están los puntos en los cuales están evaluados. Entonces vean que eso es una derivada de una variable, f de x menos f de a entre x menos a. Entonces, el límite cuando h tiende a cero de eso sería la derivada correspondiente. Aquí es la derivada con respecto, o sea, f tiene dos entradas, entonces sería la segunda derivada de f o la derivada de f con respecto a la segunda variable, evaluado en g de a por, ¿verdad? Porque aquí la función f, ¿en qué quedaría evaluada? Quedaría evaluada en g1, g2 por este límite de acá es la derivada parcial, ¿verdad? Porque sería G2 evaluado en aumentarle un H a la entrada I de A menos G2 evaluado en A entre H. Eso sería entonces la derivada yésima de G2 evaluado en A. Entonces, y eso es solo como una partecita de esta fracción, ¿verdad? Luego se hace lo mismo con esta fracción. Pero la idea es que se hace similar para los otros términos. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos como la idea de la demostración de la regla de la cadena. Y de nuevo,
Ese es el caso de dos variables, ¿verdad? Si fueran más variables, se hace una cosa gigante y se agrupan de dos en dos y se hace lo mismo. Pero es una prueba un poquillo tediosa, pero se basa un poco en la regla de la cadena de una variable. Entonces, esa es la demostración. Eh, Voy a escribir una nota nada más de algo que utilicé ahí para que lo tengan claro. Nota EI, el vector E sub I, como les dije, es el vector 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿verdad? Donde esto es la entrada I. Entonces, si yo escribo A más H veces EI, eso es lo mismo que A1, A2, A sub D, más H veces ese vector. Y cuando uno suma esas cosas, queda exactamente A1, A2, AI menos 1, AI más H, A sub I más 1, A sub D. ¿Verdad? O sea, el efecto de hacer esto es sumarle H a la entrada I. Entonces es una forma más abreviada de escribir esto de acá. ¿Ok? Entonces, en la práctica, ¿cómo se hace usualmente esto? ¿Verdad? Usualmente lo que se tiene es lo siguiente. Se tiene una función f de Rm en R. F usualmente tiene m variables. Voy a utilizar u para denotar las variables de f. Entonces, f se puede ver como una función que depende de u1, u2 hasta um. ¿Ok? G es una función que agarra de variables, lo manda a m variables. De nuevo, G de X es igual a un vector de m funciones. ¿Ok? Entonces, las funciones G1 hasta Gm, todas esas funciones dependen de variables. X1, X2 hasta XD dependen de variables. ¿Qué es lo que hace la composición? La composición lo que hace es agarra f con sus m variables. A cada una de las m variables les mete una función g que a su vez cada una depende de d variables. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace la composición. Y esa composición lo que me da es una nueva función h que depende de d variables. ¿Ok? Entonces, cambiarle un poco el color. Tenemos eso. Eso es lo que hace la composición. Transforma una función, dos funciones, perdón, en una nueva función. ¿Ok?
vamos a escribir la regla de la cadena en otra forma, usando las otras notaciones que tenemos. Básicamente, lo que dice es, se recuerden que la regla de la cadena es esta fórmula un poco extraña, ¿verdad? Que es la derivada con respecto a la décima variable de h, es esta suma, pero quizá en la otra notación se quede un poco más claro. Es la derivada de h con respecto a su variable y décima, es la derivada de f con respecto a su primera variable, evaluado en la función g, por la primera función g, evaluado en la décima variable, más la derivada de f con respecto a su segunda variable, evaluado en la función g, por la derivada de la segunda componente de g, con respecto a la décima variable, y así sucesivamente. Sería derivada de f con respecto a su mésima variable, evaluada en la función g, por la derivada de la función mésima en g, con respecto a su décima variable. ¿Ok? Eh, podemos omitir, podemos omitir el argumento g de las derivadas de f, siempre y cuando no se nos olvide que f tiene que estar evaluado ahí, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos presente que la derivada parcial de f con respecto a uj se evalúa, se evalúa siempre en la función g. Es decir, podemos escribir lo mismo que hace un rato, pero sin las g esa entre paréntesis. Sería algo así como derivada de h con respecto a xy es igual a la derivada de f con respecto a ui, a 1, perdón, por la derivada de g1 con respecto a xy, más derivada de f con respecto a u2 por la derivada de g2 con respecto a xy, y así sucesivamente. Derivada de f con respecto a por la derivada de, de gm con respecto a xy. Entonces, esa es la idea. Gráficamente, ¿cómo se ve eso? Voy a volver a copiar este gráfico de acá. Vamos a ver ese gráfico de acá. Por ejemplo, la derivada de f con respecto, la derivada de la composición con respecto a x1, esta fórmula se puede interpretar como lo siguiente: de f bajo hasta u1 y de u1 bajo hasta la variable correspondiente. De f bajo hasta u2 y de u2 bajo hasta la variable correspondiente. De f bajo hasta y de bajo hasta la variable correspondiente. Entonces, eso es lo que significa eso, ¿verdad? De f voy hasta u1 y luego u1, que es la función g1, ¿verdad? De ahí bajo hasta el xy. Lo mismo con todas las otras variables. Entonces, es como los diferentes, si yo quiero derivar la composición con respecto a una variable, es como los diferentes caminos que puedo seguir para llegar de la función de más arriba hacia la variable de más abajo. Vamos a ver unos casos particulares. Vamos a ver unos casos particulares y después vemos ya ejemplos concretos. Por ejemplo, si yo tengo,
sea f de R2 en R, g una función de R3 en R, h una función de R3 en R. Yo puedo considerar la función gh, que es una función que va de R3 a R2. Es decir, tengo dos funciones de tres variables que van a R, entonces las pongo en un vector y eso es una función que va de R3 a R2. Entonces, si yo considero W como f de gh, W es una función que va de R3 en R. ¿Verdad? Aquí el caso particular es, estoy tomando m igual a 2, b igual a 3, y estoy tomando, esto sería como el G1 y este sería el G2. ¿Ok? Simbólicamente, y es como viene muchas veces en los libros de cálculo, uno puede poner que W es igual a f de v, donde en la variable u estoy metiendo la función g de x, y, z, y en la variable v estoy metiendo la función h de x, y, z. ¿Verdad? Entonces, originalmente tengo una función de dos variables, u y v, y en la variable v estoy metiendo una función g, y en la variable v estoy metiendo una función h. ¿Ok? Entonces, puedo hacer el esquema. El esquema sería lo siguiente. Tengo una función f, tengo que f depende de dos variables, u y v. En la función v, en la función u estoy metiendo una función g, en la función v estoy metiendo una función h, y cada una de esas funciones dependen de x, y z. Y todo el esquema, todo este esquema de acá, representa la composición. W representa todo ese esquema de composición. Aquí hay algo importante, las variables de f les puse como nombre u y v, este, pero esas variables, como les estoy metiendo funciones, también son funciones, ¿verdad? También son funciones de g y h. Entonces, no sé si ven cómo lo escribí acá, ¿verdad? Cuando estoy derivando f con respecto a la variable, pongo el nombre de la variable, pero a la hora de derivar la variable pongo el nombre como función. O sea, u1 y g1 son como decir lo mismo, ¿verdad? Pero no son exactamente lo mismo, sino que u1 es la variable de f y g1 es la función que estoy metiendo en la variable u1. Ok, entonces, w en este caso es una función que depende de las variables que están más abajo en el esquema. Sería x, y, z. Entonces, ¿cómo queda la regla de la cadena en ese caso? La regla de la cadena queda de la siguiente forma. La derivada de w con respecto a x sería de f bajo hasta u y de u bajo hasta x, y después de f bajo hasta v y de v bajo hasta x. Sería algo así, derivada de f con respecto a u por la derivada de g con respecto a x más la derivada de f con respecto a v y la derivada de v con respecto a x. De nuevo, la idea es esa, de f bajo a u y de u bajo a x, utilizando la función g, que es la función que estoy metiendo en u, de f bajo a v y de v, que es la función h, bajo a x. Esa es como la idea, y esa es la idea para las otras derivadas. Derivada de w con respecto a y es lo mismo, ¿verdad? Nada más que ahora lo que cambia es la variable hacia la cual bajo,
¿verdad? Aquí sería nada más cambiar aquí por derivada con respecto a y. Y lo mismo con respecto a z. Es cambiar la variable hacia la cual estoy llegando. Pero el resto del esquema se mantiene similar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Voy a ver un último ejemplo con ya funciones en específico. Voy a poner w sea igual a f de xy. Voy a cambiarle un poco el nombre de las variables. X igual a u a la 2 más v a la 2. Y igual u entre v. Entonces, w de v va a ser f de algo así. Porque ¿qué es lo que tengo en ese esquema? Tengo f depende de dos variables, x y a las variables x y les meto funciones que dependen de u y de v. Muchas veces, aquí arriba, por ejemplo, yo decía que en u metía la función g y en v metía la función h, ¿verdad? Entonces queda un poco más general. Pero aquí estoy diciendo directamente, tengo f que depende de dos variables x y y, en x estoy metiendo esta función, ya estoy dando una fórmula en específico, y en y estoy metiendo esta función, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el esquema sería f depende de x y x y a su vez dependen de u y de v. Ahí no puse quiénes son los nombres de las funciones, pero tenemos explícitamente quiénes son las funciones. Arriba está un poco más abstracto. Ok, entonces, puedo calcular, por ejemplo, quién sería la derivada de w con respecto a u. De nuevo, w es la composición. Quiero ver cómo bajo desde f hasta u, ¿verdad? Entonces, por la regla de la cadena sería derivada de f con respecto a x por derivada de x con respecto a u. Vean que aquí no les puse un nombre distinto de función, entonces uso la misma variable aquí. Aquí usé diferente porque puse quién era porque puse un nombre de función, pero aquí no lo tengo. Más derivada de f con respecto a y luego derivada de y con respecto a u. Pero resulta que yo sí conozco, yo no sé quién es f, ¿verdad? F es una función ahí general, pero yo sí sé quién es x. X es esto y y es esto, ¿verdad? Yo sé que la derivada de x con respecto a u es 2u y la derivada de y con respecto a u es 1 entre v, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar 2u derivada de f con respecto a x más 1 entre v derivada de f con respecto a y. Eh, en otra notación sería 2u f sub x más 1 entre v f sub y. Y recordando exactamente cuáles son las variables de la composición, más formalmente esto sería algo así, escribiendo quiénes son las variables. ¿Ok? O también de nuevo en la otra notación sería 2u por la derivada de f con respecto a su primera variable más 1 entre v por la derivada de f con respecto a su segunda variable. Son como las distintas notaciones. Eh, la otra derivada sería la derivada de w con respecto a v, porque w depende al final de u y de v. Entonces la derivada de w con respecto a v sería igual de f bajo hasta x y de x bajo hasta v más de f bajo hasta y desde y bajo hasta v
De nuevo, yo sé quién es X y quién es Y. Entonces, derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a v es 2v, más derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a v es menos u entre v cuadrado. Entonces, a final de cuentas, esto me puede quedar 2v derivada de f con respecto a x menos u entre v cuadrado derivada de f con respecto a y. Y de nuevo, estas sí las puedo calcular, las derivadas de x y las derivadas de y, pero la derivada de f queda así, porque no sé quién es f, ¿verdad? Queda en abstracto, ¿ok? Entonces, ese sería como el detalle un poco más teórico de la regla de la cadena y luego en el próximo video pongo más ejemplos.